Les voy a leer una historia, ¿listo? Em, la historia es de una, bueno, niña que ya ahorita es adolescente que se llama Malala. Entonces dice, la historia de Malala Yousafzai, perdónenme, no sé pronunciar bien el apellido, es un eco resonante de valentía en los rincones más oscuros de la opresión. En el pintoresco, pero pronto a ser sombrío Valle de Swat en Pakistán, Malala creció con una sed insaciable de conocimiento. Desde muy pequeña sus ojos brillaban con la promesa de los libros, un lujo que el régimen talibán, perdón, un lujo que el régimen talibán, que se cernía como una sombra sobre su hogar, estaba decidido a arrebatar a las niñas. La educación femenina se convirtió en un acto de rebeldía y Malala, con una pluma más afilada que cualquier espada, decidió librar su propia batalla. Esto no es una historia de hace muchos años, chicos, es una historia que básicamente tuvo su desenlace en el 2024, ¿sí? Entonces Malala fue una niña, como ya lo leímos, que nació en Pakistán y ella pues nació con ansias de conocimiento, de educación, de aprender, pero en Pakistán que las mujeres se educaran, pues básicamente es un acto de rebeldía, ¿listo? Las mujeres están para cocinar, para hacer oficio, para acompañar al esposo, para tener hijos, pero no para educarse. Entonces, esta niña, pues ella tenía esa sed, no tenía ese anhelo. Y entonces ella tomó una decisión. Y vamos a ver qué pasó. Dice, siendo apenas una niña, Malala comenzó a escribir un blog para la BBC bajo un seudónimo, es decir, bajo un apodo, revelando al mundo el terror cotidiano y la injusticia de la prohibición talibán. Entonces, ella al ver que no podía estudiar, se creó un blog, ¿sí? Con un seudónimo, con un anónimo, perdón, con un, se me olvidó, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Con un apodo para que no la reconocieran, pero ya empezó a hablar de lo injusto que era, pues que las mujeres no se pudieran educar en Pakistán, ¿sí? Y pues claramente ella no lo envió a cualquiera, lo envió a la BBC y pues debemos saber que la BBC es un medio, en este caso, ay, vea, se me están yendo todas las palabras, un medio de comunicación que es muy reconocido, ¿no? No solo a nivel nacional, sino mundial. Entonces, dice, su voz, pequeña en estatura, pero gigantesca en convicción, se convirtió en un faro de esperanza. No era fácil. Cada día era un desafío a la opresión que se arrastraba por las calles, silenciando risas y cerrando escuelas. Las amenazas se cernían como buitres, pero Malala se mantuvo firme. Su creencia en el derecho inalienable de cada niña a aprender era el combustible de su resistencia. Entonces, imagínense en esta chica, y lo que les digo, no estamos hablando de hace 50 años, estamos hablando de hace apenas como 10 años, donde ella se da cuenta que no puede estudiar porque pues la nación no se lo permite y que si estudia es un acto de rebeldía. Y los rebeldes en Pakistán pues son asesinados, ¿sí? No es como que es rebelde y la mamá tiene que lidiar con él y demás, no. Lo que pasa es que si tú eres rebelde, la misma policía, digámoslo así, en este país, se va a encargar de asesinarte, de acabar con tu vida, ¿sí? Entonces la persecución es bastante fuerte. Esto me lleva a pensar varias cosas. Número uno, cómo somos tan bendecidos nosotros en nuestro país, como que muchas veces las noticias, como por ejemplo lo que pasó con este señor Miguel, y uno dice un niño de 14 años y uno dice, Señor Dios, tanta falta que hay del Señor, ¿no? En nuestro país. Sin embargo, el Señor ha sido bueno porque nosotras, por ejemplo, hablando de las niñas, en este caso del específico, podemos estudiar, podemos hablar, tenemos libre opinión, nosotros podemos leer la Biblia, nosotros podemos salir, entrar, crear empresas, ¿sí? Digamos que todas estas cosas a veces no lo vemos como un privilegio porque pues las tenemos y ya, pero cuando vemos historias como estas nos damos cuenta que realmente es el amor del Señor y la misericordia de Dios sobre nosotros, ¿no?
Y eso que esto solo es un ejemplo, porque hay países donde pasan muchísimas cosas que uno dice, Dios mío, finalmente somos bendecidos, ¿no? Vamos a seguir. Dice, el 9 de octubre del 2012, el mundo contuvo el aliento. Malala, con solo 15 años, regresaba a casa en su autobús escolar. Las últimas risas del día flotando en el aire. De repente el vehículo perdón, abruptamente. Un hombre enmascarado subió con los ojos llenos de un odio frío y calculador. Preguntó, ¿quién es Malala? Sus compañeros petrificados la señalaron involuntariamente. Lo siguiente fue un estruendo ensordecedor que rasgó el aire, un disparo directo a su cabeza. El autobús se llenó de gritos, el pánico se apoderó de todos. Parecía el fin de su lucha, el silenciamiento definitivo de su voz valiente. Entonces, bueno, esta niña está, obviamente, le duele la situación que está pasando en su país, crea un blog para poder transmitir esa información y lo que siente, lo envía a la BBC y es asesinada. Aparentemente, ¿no? Es más bien como lastimada, ¿no? Entonces, delante de sus compañeros también, para decir, venga, si ustedes van a tomar el ejemplo de ella, ojo, porque mire lo que les puede pasar. Entonces, luego dice, perdón, el ataque la dejó al borde de la muerte. La bala atravesó su cráneo, hinchando su cerebro y causando un daño devastador. Fue trasladada de urgencia a hospitales en Pakistán y luego al Reino Unido, donde los médicos lucharon por su vida. Su recuperación fue un milagro médico, un testimonio de su increíble fuerza de voluntad y de la pericia de quienes la atendieron. Pero lo más asombroso no fue solo que sobrevivió, sino cómo ese acto de brutalidad, en lugar de quebrarla, la transformó en una fuerza imparable. Entonces, le dan el tiro en la cabeza, claramente esto trae pues consecuencias a su aspecto físico, su recuperación, todo esto que obviamente no fue nada fácil. Y ella en vez de tomar la decisión de, venga, yo ya no voy a hacer esto porque vea lo que me puede pasar, pues al revés, ella empieza y toma una fuerza que la hace llevar más, ¿sí? O sea, yo quiero más y voy a seguir con este mensaje y voy a avanzar. Entonces dice, con cada día de recuperación, la convicción de Malala se solidificaba. Las cicatrices en su rostro y en su alma se convirtieron en insignias de honor, recordatorios de la injusticia contra la que luchaba. Lejos de ser silenciada, su voz resonó con una claridad y una urgencia sin precedentes. Se negó a ser una víctima, se convirtió en una campeona global. Recorrió el mundo, no con ira o sed de venganza, sino con un mensaje de paz, educación y esperanza. En 2014, a los 17 años, Malala se convirtió en la persona más joven en recibir el Premio Nobel de la Paz, un reconocimiento a su insaciable lucha por el derecho de todas las niñas a ir a la escuela. Su historia es un recordatorio impactante de que incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la convicción puede encender una revolución. Malala nos enseña que el verdadero coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él, de levantarse una y otra vez, incluso cuando el mundo intenta silenciarnos. Es la historia de una niña que, enfrentando una bala, demostró que la pluma es, de hecho, más poderosa que la espada. Entonces quería leerles esta historia porque, por ejemplo, a mí me impactó. Yo decía, una niña tan pequeñita con todo lo que pasó, pues claramente ella hubiera podido retroceder, ¿no? Ella hubiera podido quejarse, ella hubiera podido entrar en depresión. No estoy diciendo que esté malo, sino que son las posibles cosas que le hubiera podido pasar. Hubiera podido de pronto quedarse en la clínica y dejarse morir, porque eso hacen algunas personas o hubiera podido recuperarse y simplemente haber asumido lo que ya le habían enseñado y seguir, pero ella decidió continuar con su convicción. Y entonces ella hablaba de que esa convicción claramente la encontró en el Señor, ¿no? Que ella sabía que a pesar de todo lo que viniera,
de todo lo que estuviera en medio de ella, ya tenía fe en Dios, ¿sí? Por eso quería traerles esta historia, porque justamente el día de ayer en el Salmo 46 hablábamos de eso, ¿no? De que el Señor es nuestra fortaleza, pero para que Él sea nuestra fortaleza, nosotros debemos tener fe en Él. Y claramente cuando tenemos fe en Él, no quiere decir que no vamos a pasar por circunstancias difíciles. Ojalá fuera así. Mejor dicho, si el tener al Señor garantizara que no vamos a pasar por circunstancias difíciles, yo les aseguro que el 100% de las personas serían cristianas, porque pues tendrían un beneficio, nunca me va a pasar nada malo. Sin embargo, estamos en el mundo, ¿no? Y en el mundo tendremos aflicción, lo dice la misma Biblia, pero también dice que con el Señor Jesús podemos vencer al mundo. Y no quiere decir que no pasemos por circunstancias. Quiere decir que aunque pasemos por circunstancias difíciles, el Señor nos va a restaurar, el Señor nos va a acompañar, el Señor nos va a dirigir. Y todo eso que pase finalmente va a obrar para bien. A raíz de Malala, de la decisión que ella tomó y demás, se tomó una medida en Pakistán donde las niñas tienen derecho a ser educadas. Entonces, ustedes se imaginan la transformación tan impresionante que hizo esta niña en la vida de todas esas niñas, niñas que no podían ser educadas, niñas que al leer un libro estaban mostrando rebeldía y podían ser asesinadas. Pero llega esta niña, recibe un tiro en su cabeza que no fue fácil. Aparte, la sacan de su país, la alejan de su familia, tiene una recuperación extensa y dolorosa. Y ella en vez de rendirse, dice, no, yo me voy a aferrar a que el Señor es mi fortaleza y voy a avanzar en esto. Y transforma la vida de todas esas niñas. Mire, en un momento fueron las que estaban en ese momento, pero de ahí hacia adelante, todas han recibido el beneficio de su sacrificio, de su fortaleza, del creer en lo que el Señor podía hacer. Entonces, dígame si no es asombroso lo que puede hacer no solo tener la fortaleza del Señor, sino creer realmente que la tenemos. A mí me pareció tan impresionante esta historia y esto me lleva nuevamente al versículo, al capítulo Salmo 46, versículo 10. Dicen, reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones. Yo seré enaltecido en la tierra. Cuando nosotros reconocemos que no se trata de nosotros, sino que es Dios, debemos saber que cuando actuamos en el sentir del Señor y no en el de nosotros, cuando seguimos el camino del Señor, pues Él será exaltado entre las naciones y Él será enaltecido en la tierra, porque cuando seguimos su camino sabemos que todo va a obrar para bien. Dice el 11, dice, el Señor Todopoderoso está con nosotros, nuestro refugio es Dios. Yo no sé, chicos, qué cosas les haya tocado vivir, ¿sí? Y tampoco sé qué cosas les vaya a tocar vivir en el futuro, pero ustedes ténganlo por seguro que el Señor es su fortaleza, su guardador, que el Señor está con ustedes en todo tiempo y que todo finalmente obrará para bien. Cuando hacemos las cosas bien no tenemos que tener miedo, porque el más grande, el mejor guerrero, el más poderoso, el todo protector va a ir delante de nosotros cubriéndonos. Entonces debemos seguir hacia adelante y finalmente todo lo que él haga va a obrar para bien. Bueno, mis chiquitos, entonces una vez más la enseñanza del día de hoy, fortaleza y fe. Y si no tienen fortaleza, pídasela al Señor. Y si no tienen fe, pídasela al Señor. Y si no tienen sabiduría, pídala. Amor, pídala. Debemos saber que todo lo que pedimos en oración, con fe y desde que esté dentro de la voluntad del Señor, nos será otorgado. Bueno, chiquitos, porque Él quiere hacer grandes cosas con cada uno de ustedes, con cada uno de nosotros. Pero todo depende también de la relación que tengamos con Él y de la fe que tengamos con Él, en Él, perdón, la fe que tengamos en Él. Entonces, no olviden esta historia. eh, Imagínense en ella que iba a pensar que con 13 años, que fue cuando inició a escribir el blog,
iba a lograr tantas cosas. Ella simplemente dijo, yo voy a escribir un blog, voy a contar la historia de nosotras al mundo, pero mira todo lo que logró. Entonces a veces podemos también pensar, o el Señor pone cosas en nuestro corazón y decimos, ay, pero eso para qué, ¿sí? Y podemos demeritar lo que el Señor quiere hacer a través de nosotros. Entonces, también debemos creer en esas habilidades, en esas cositas, en esos sueños que el Señor ha puesto. A veces como que nos dejamos derrumbar por las otras personas, nos dejamos derrumbar por lo que pasa en el mundo, en el entorno, pero se nos olvida que quien va con nosotros es el Señor. Y si es su voluntad, claramente va a ser de bendición. Bueno, mis chiquitos. Ya por último, chiquitos, decirles que, bueno, he estado viendo como todo el tema de las noticias de lo de Miguel Uribe, que me parece que es terrible. Yo decía, qué triste. Y sería muy triste si, si el atentado lo hubiera hecho cualquier persona, pero cuando es un niño de 14 años, porque es un niño claramente que ha tenido pues una vida destruida, pero finalmente es un niño, uno dice, Señor Dios mío, el mundo tiene, Profe tenía 15, eh, perdón por interrumpirla, pero tenía 15. dime, 15 años, dijiste 15 años, creo que sí, ¿cierto? Ah, ok, Sí, yo leí que 14, listo, 15 años. Uno dice, es un niño, chicos, es un niño. Y todo el mundo dice, no, que es la educación, pero la educación acá en Colombia es gratuita, ¿sí? No, que es la economía, no, que es que no sé qué. Pero eso no es verdad, chicos. La verdad es que ese joven no tiene a Dios en su corazón. La verdad es que al mundo le hace falta el Señor. La verdad es que nosotros sí debemos preocuparnos un poquito más por llevar la palabra del Señor, por que más personas puedan conocer. Dios es el único que transforma nuestro corazón. Siempre hay dos caminos, ¿no? Está el camino de las cosas bien hechas y el camino de las cosas mal hechas. Nuestra carnalidad normalmente se inclina por las cosas mal hechas. Y cuando hemos tenido un entorno poco saludable, pues claramente ni lo pensamos, nos vamos a ir por ese camino, ¿sí? ¿Quién es el que evita que nosotros sigamos ese camino? El Señor. El Señor es el que transforma nuestro corazón, el Señor es el que trae conciencia de pecado, el Señor es el que renueva nuestras fuerzas, el Señor es el que sana las heridas que nos hicieron, ¿sí? Entonces mucha gente dice, no, que es que Petro tiene la culpa y otros dicen, no, qué terrible, que es que los de Uribe, que la derecha, que no sé qué. Pero nosotros no podemos perder el enfoque, chicos, y saber que es la falta de Dios en la vida de esas personas. El mundo tiene sed de Dios, chicos. Y nosotros sí debemos como decir, Señor, úsame para que esos jóvenes, en este caso este muchacho, yo decía, yo veo a mi hijo y yo, ¡ah! Señor Dios, como la edad de ustedes, ¿no? La mayoría de ustedes está más o menos sobre esa edad. Y yo decía, Señor, guárdalos, guárdanos, guarda nuestra vida, Señor, haznos sensibles, porque para equivocarnos solo basta un segundo. Entonces, mis amores, que el Señor me los guarde en todas las cosas, que el Señor les dé discernimiento. Hablábamos la semana pasada de que siempre debemos analizar, ¿me conviene o no me conviene? Que el Señor te ayude a ti a analizar si te conviene o no te conviene, ¿sí? Que te ayude a tomar buenas decisiones. Una cosa, una mala decisión, una mala compañía, un mal lugar, una mala conversación puede corromper tu corazón. Entonces, que sea Dios guardándoles. Bueno, mis hermosos, si tienen algo de pronto que hablar, si tienen algo en su corazón, busquen también ayuda, chicos, no se queden con las cosas, porque a veces también son emociones mal tramitadas, ¿no? Entonces, piensen en eso. Obviamente no estoy diciendo que ustedes vayan a ir, espero que no, Dios mío, a cometer esas cosas. Pero sí a veces hay otras cositas que hacemos con las que nos equivocamos. Entonces, como que el Señor nos ayude en todo. Bueno, mis amados, el Señor los bendiga, los tengo en mis oraciones. Gracias por conectarse y pues nada, con el favor de Dios, nos vemos el día de mañana. ¿Listo, mis queridos? No sé si alguien quiera decir algo antes de irnos.
Nadita, listo. Entonces no se olviden. Fe y fortaleza. Ese es nuestro tema para esta semana. Un abracito del oso, mis amados. Dios me los bendiga. Pórtense juiciosos. Chao, profe, gracias. La profe, bendiciones. Chao, guapos. Chao, profe.